¿Alguna vez has tenido que derramar tu alma delante del Señor en oración? ¿Te has encontrado en un momento extremo, en un momento de demasiada angustia? Yo creo que todos hemos pasado por un momento así, donde es necesario abrir nuestro corazón a Dios, expresarle lo que sentimos, expresarle nuestra necesidad. Y son momentos muy especiales que transforman la vida. Hoy vamos a hablar justamente de un momento que atravesó nuestro amado Jesús, esa famosa oración sacerdotal, en donde Él derramó su corazón. Es lo más tierno, me parece, de las Escrituras. Esa oración donde Él pide por sí mismo, por el momento que va a atravesar. Está pidiendo también por sus discípulos que van a continuar la obra, y esa oración nos alcanza a ti y a mí, que somos los precursores de esta misión que Él nos encomendó. Hoy vamos a analizar justamente esa oración, la lección número 3, para que sean uno. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos listos para analizar y desarrollar esta lección número 3, titulada Para que sean uno. Estamos hablando justamente de la unidad. Y hoy tenemos 3 invitados especiales para que nos apoyen en esta conversación. Iniciamos por el pastor Alejandro Medina Villarreal. Nos da mucho gusto que esté de vuelta aquí con nosotros, no solo en México, sino en este programa. Muchas gracias, pastor. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta hora. Gracias por invitarnos para estudiar la lección en esta hora. Claro que sí. Muchas gracias. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor. Estamos aquí para considerar la tercera lección, para que sean uno. Hemos visto que hemos de lograr la unidad, pero que sea en Cristo Jesús. Que ese es el secreto, ¿verdad? Que sea en Cristo. Amén. Pastor Patricio Martínez, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, pastor, por la invitación. Y bueno, hemos estudiado que la unidad es una parte vital en el cumplimiento de la misión, ¿verdad? Y vamos a estudiar precisamente lo que Jesús pidió para nosotros precisamente en esta semana. Claro que sí. Si les parece bien, el bosquejo que vamos a utilizar será el bosquejo que presenta la lección. El primer punto será la oración por sí mismo, hablando de nuestro amado Jesús. El segundo punto, la oración por sus discípulos. Y el tercer punto, la oración por los que han de venir. Así que, si les parece bien, vamos a hacer una oración antes de iniciar nuestro repaso. Oremos. Cariñoso Padre, nos colocamos en tus manos. Te pedimos que tú nos mantengas en unidad de propósito, en unidad de pensamiento, en unidad de misión, Señor. Que realmente podamos ser confrontados con nuestra realidad. Si hay alguna desunión en nuestra iglesia o en nuestra vida, pueda ser desarraigada con tu presencia. Y que realmente podamos aprender de la relación que tú tenías con tu Padre, Señor, para que podamos reproducirla en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dirígenos en la meditación de tu palabra y en el estudio de esta lección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a entrar al primer punto, que es la oración por sí mismo. Pastor Alejandro, una oración, creo que es la oración más larga de Jesús. Esta oración se le llama la sumo sacerdotal, y una oración donde Jesús abre el corazón de manera muy especial, atravesando por un momento complicado de angustia extrema, y entonces hablando a su Padre y dirigiendo esa oración en 3 direcciones. Esa es una de las virtudes del Evangelio de Juan, pastor, el hecho de abrir el diálogo de los personajes bíblicos es una característica del Evangelio de Juan, pues que se escuchan más a los personajes, no nada más al narrador del texto, y aquí se le da voz a Jesús de una manera única, de una manera muy, muy especial y extraordinaria, porque esta es una oración conmovedora. Él está en un momento muy difícil, muy estresante. Acordémonos que es previo a la crucifixión, y la está pasando, pues no la está pasando muy bien. Él está agobiado, está solo, tiene conciencia de que ahí viene Un momento difícil. un momento muy complicado,
Y no podemos dejar de pensar que él no tiene la facultad de usar sus poderes divinos, es un ser humano como nosotros, y él está en una situación de estrés muy fuerte. Y en ese momento el Señor decide orar, elevar una oración que se percibe, se alcanza a percibir en el lenguaje del Señor cierto nivel de ansiedad. Es decir, sí se escucha a un Jesús pues con una profunda necesidad del Señor, del Padre Celestial, y esta oración revela una de las grandes preocupaciones que tenía Jesús, y esa preocupación es la unidad de sus discípulos y de los que iban a venir. Y aquí nos da el Señor también uno de los grandes secretos que necesitan los grupos, y entre ellos la familia, para estar unidos. Es decir, ¿de dónde procede la unidad? El Señor nos los va a revelar en esta oración. Claro que sí. Pastor Abraham, es importante mencionar que Jesús no era un kamikaze, ni siquiera un mártir. Jesús voluntariamente decidió morir en nuestro lugar, decidió subir a la cruz, por amor. Pero eso, acabamos de mencionar, no quita el hecho de que él tenía miedo de subir esa cruz. Claro, pastor. Si nos ubicamos en el tiempo y en el espacio, bueno, están cenando con sus discípulos todavía, la última cena, donde Jesús hace también esa oración. Si vamos al capítulo 16, dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Y entonces dice, después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, ¿no? Está dando las últimas instrucciones a sus discípulos, pero sabe, aquí dice, Padre, ha llegado la hora, ¿no? En el reloj divino, dice el White, no existen ni premuras, ¿sí?, ni retrasos, ¿sí? Ha llegado la hora. ¿Y qué hora era? Pues de entregar su vida. Por eso es sumo sacerdotal esa oración, porque pronto él sería al mismo tiempo sacerdote y víctima también, ¿no? Ahora, ha llegado la hora. Es hora de orar. Es hora de poner no tan solo a sus discípulos, como siempre lo había hecho, sino ahora su misma persona en las manos de su Padre, porque lo necesita. Como se ha dicho, es un ser humano, no es un loco suicida. Él lo vemos en su oración después en el huerto. Si es posible, pase de mí esta copa. Si hay otra manera de hacer esto, pues adelante, pero que se haga tu voluntad y no como yo quiero. Así que entonces el Señor Jesús pone su persona, pone su vida en las manos de su Padre Celestial, ¿no? Para que entonces se haga la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él se ajusta al plan que se tiene. Dice, yo te he glorificado aquí en la tierra, dice el versículo siguiente, yo te he glorificado. ¿Cómo glorifica Jesús al Padre? Bueno, cumpliendo el propósito por el cual vino a este mundo, que es redimir a la raza humana, ¿no? Yo te he glorificado, he hecho tu voluntad. ¿Okay? Así que entonces el Señor Jesús está dispuesto a ir a la cruz, está dispuesto a ir a la muerte para cumplir el propósito por el cual vino a este mundo y de esa manera glorificar a su Padre. Pastor Patricio, hay un asunto que me gustaría resaltar. ¿Qué se hace en los momentos de angustia? ¿Qué hacemos o cómo reaccionamos en los momentos de angustia? Porque en los momentos de angustia de Jesús oró, ¿verdad? Se puso en comunión con su Padre. Nosotros muchas veces como seres humanos, cuando pasamos un momento de angustia, lo menos que nos acordamos es en orar, es en buscar a Dios. Siempre como adultos queremos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias ideas. Pero qué interesante, Jesús en su momento más extremo de angustia, Él se pone en comunión con el Padre. Me parece que es un punto interesante para resaltar. Sí, pastor, a veces en la dinámica de la iglesia cotidiana, pues nosotros vemos que decimos, hermanos, ¿cuántos tienen alguna situación por la cual orar? Y 1, 2, 3 levantan las manos y normalmente piden por lo mismo, ¿verdad?
Pero hay una diferencia muy grande cuando esa misma persona está pasando por una angustia, ¿sí? Que se da cuenta que ya es sobrenatural, por decirlo así. Y Jesús precisamente nos enseña ese modelo, ¿sí? Es interesante que antes de que Jesús fuera crucificado, pues se presentan más de 2 oraciones de Jesús, estando en la misma cruz todavía, clamando a su Padre, lo que hemos mencionado de la oración sumo sacerdotal, en el huerto del Getsemaní. O sea, Jesús tenía una comunión tan cercana con Dios, ¿verdad? Tan estrecha, una unidad, como dice la lección, que él entendió que solamente dependía su vida de él, ¿sí? Y es por esa razón que él menciona eso. Ahora dice el texto, quiero mencionar lo que dice Jesús aquí: yo te he glorificado en la tierra, lo que decía el pastor, y he acabado la obra que me encargaste, ¿sí? A pesar de que todavía no estaba en la cruz, ¿sí? Jesús ya veía la victoria, ¿sí? Porque estaba su vida puesta en las manos de Dios. Ahora, ¿cómo habrán recibido 11 o 12 discípulos esa oración? Yo creo, pastor, que esta oración cambió la vida de los discípulos. Porque además en esa oración está incluida la unidad que ellos deben mantener para el cumplimiento de la misión. Precisamente. Y recién ellos habían peleado que quién quería ser el mayor. Y Jesús dice, yo quiero que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué conlleva esa petición de Jesús? Que se mantengan unidos como tú y yo estamos unidos, Pastor Alejandro. Fíjate que la relación con Dios es la base de la unidad. Es decir, la unidad es una fantasía, a menos que uno tenga relación con Dios. Y aquí hay algo que dice en el versículo 3, explica muy bien el Señor Jesús. Este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En eso consiste la vida espiritual. En eso consiste la experiencia religiosa. Conocer a Dios y a Jesús. Es decir, el verbo conocer, tanto en griego como en hebreo, para los que les gusta investigar, ginosko en griego y yada en hebreo, tiene un significado similar. Es una relación íntima que incluso en algunos pasajes se utiliza para referirse a la relación íntima entre el esposo y la esposa. Por eso dice que Adán conoció a su mujer, es decir, tuvo intimidad con ella. Y cuando dice la palabra de Dios, conocer a Dios, que te conozcan así, es que tienen que tener una relación íntima con Jesús, y en ese sentido la vida sexual es una especie de metáfora de la espiritualidad del ser humano, por eso debe ser sagrada para el matrimonio. Así que el conocer a Dios tiene que ser algo muy íntimo, muy cercano. Esa es la base de la experiencia religiosa. Yo creo que eso es lo que transforma nuestras mentes y nos ubica como seres humanos. Y nos recuerda que en este mundo, este paso fugaz por este mundo, vivimos para conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Pues a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras, a través de la testificación. Y Él nos dice, en eso consiste la vida eterna. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos vivir la vida eterna hoy, pastor? Amén. Desde hoy, mis queridos amigos, mis queridos colegas, podemos empezar a disfrutar de la vida eterna. No tenemos que esperar que llegue Jesús en las nubes de los cielos. Ya podemos empezar a disfrutar de la vida eterna. Amén. La vida eterna, entonces, desde esa perspectiva, no es algo, es alguien. No es algo que yo debo ganar, es alguien con quien me debo relacionar. Así es. Así es. Ellen White dice que el mundo se hundió en tinieblas porque se conoció mal a Dios. Se tiene un concepto erróneo de Dios. Por eso vino también, una de las misiones del Señor Jesús fue venir y revelar exactamente cuál era el carácter de Dios, ¿sí? Porque el único que conoce tal como es Dios, el Padre, pues es el Hijo. Y Él nos vino a revelar. Y cuando nosotros contemplamos a Jesús, entonces contemplamos al Padre. Y en la medida en que nosotros lo conocemos y establecemos esa relación íntima que decía el pastor,
entonces va a haber unidad entre nosotros. Así como hay entre el Padre y el Hijo, también nos unimos a esa unidad que existe entre ellos y somos uno también con ellos. Pero en la manera en que nosotros lo conozcamos y avancemos en ese conocimiento, ¿no? Ahora, no se logra la unidad por el conocimiento, se logra porque es una obra divina, es una actividad divina, no es un logro humano esa unidad, ¿sí? Es un logro divino en nuestro corazón. Dejémonos, estemos dispuestos a que el Señor nos use para que logre en nosotros esa voluntad de estar en unión con ellos. Amén. Pastor Patricio. Creo que es muy importante, pastor, el punto que hemos mencionado, conocer a Dios, conocer a Cristo Jesús. Los escritores en el Nuevo Testamento enfatizaron mucho ese asunto. Me gustaría citar lo que dice Pablo en Filipenses 3:8. Dice, y más aún considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. ¿Sí? La expresión que él utiliza, por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. El conocimiento de Dios es muy importante y creo que tenemos que darle ese valor, esa importancia en la misma iglesia. Y conocer a Dios, pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es todos los días. A veces, pues solamente los sábados, algunos lo que se escucha, lo que se predica, pero durante la semana no dedicamos tiempo a veces para conocer realmente a Jesús. Si conociéramos a Jesús, amaríamos, estaríamos en unidad como iglesia, cumpliríamos la misión, si tuviéramos ese conocimiento, ¿verdad? Pues vamos a hacer una pausa y vamos a despedir este segmento con este pensar. La vida eterna y la verdadera unidad vendrán como resultado de una relación con Cristo, ¿verdad? No es algo, es alguien. Y ese alguien es Jesús. Vamos a hacer una pausa, regresamos a la segunda parte de esta lección 3 para que sean uno. Regresamos. El mensaje de la educación es el mensaje del Evangelio. Cristo, además de presentar la palabra de Dios, la enseñó. Cristo es el gran maestro. El mensaje de la educación es un mensaje ligado a la palabra de Dios. Por eso, hoy quiero invitarte a adquirir 2 extraordinarias obras que hablan acerca de la educación cristiana. El primero es de George Knight y se llama Mitos del Adventismo. Es un libro extraordinario con reflexiones muy importantes sobre la educación cristiana que a veces uno piensa, pero que en realidad no son así. Este es un libro que te va a cambiar la vida y te ayudará a valorar las escuelas cristianas y cuál es su verdadera función en nuestra iglesia. George Knight una vez más nos ofrece una maravillosa obra sobre la filosofía de la educación cristiana, Educación para la Eternidad. Esta es una obra que todo miembro de iglesia debe leer. La educación cristiana no es exclusiva de las escuelas, es parte del Evangelio. Por eso es importante que leas este libro y lo compartas con los demás. George Knight es uno de los autores más reconocidos de nuestra iglesia y hoy lo tenemos en nuestro idioma a través de Gema Editores. Te invito a adquirir estas obras extraordinarias sobre educación en tu librería de Gema Editores más cercana. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 3 para que sean uno. Y vamos a entrar, ya hablamos del primer punto, la oración de Jesús por sí mismo, esta oración sumo sacerdotal. Vamos con el segundo punto, que es la oración por los discípulos. Decía el pastor Abraham en el segmento anterior, o el pastor Patricio, que seguramente los discípulos fueron transformados a través de esta oración. Pero ahora, pastor Alejandro, viene un punto muy interesante. Jesús, cuando ora y se comunica con el Padre, pide por sus discípulos en el contexto del mundo. Él sabe que esos discípulos se van a enfrentar a un mundo completamente adverso, un mundo complicado, un mundo que regularmente va a ir en dirección opuesta al mensaje. Y en ese mundo ellos tendrán que mantener brillando la luz del Evangelio. Para poder permanecer en ese mundo hay que estar unidos. Hay que estar unidos. Para poder proclamar el Evangelio, ellos tenían que estar unidos.
Y la gran preocupación de Jesús es, ellos van a enfrentar situaciones muy delicadas. Imagínate, iban a enfrentar a Nerón, desde el emperador romano, que iba a mandar quemar hasta su propia ciudad, y las persecuciones que iban a venir posteriormente, hasta las mismas diferencias dentro de la iglesia, pero ninguna de esos obstáculos iba a poder destruir a sus discípulos si estaban unidos. Y si estaban unidos, el deseo del Señor es para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y Él ora para que sus discípulos estén unidos. ¿Tú recuerdas que ellos andaban peleando? Y una de las preguntas era, ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Todavía en este tiempo nosotros seguimos teniendo esa preguntita, ¿no? A veces, porque en el mundo la autoridad se maneja bajo un concepto, pero en la iglesia Jesús dijo, entre vosotros no será así. Así que uno de los elementos más importantes para enfrentar al mundo de parte del pueblo de Dios es la unidad. Pero para estar unidos, el Señor dijo, tiene que haber una relación con Dios. Porque cuando tú, como iglesia, los discípulos, y posteriormente sucedió en la historia de la iglesia, empezaron a crecer, empezaron a adquirir poder. Por 300 años los estuvieron persiguiendo, pero llegó el emperador Constantino y de la noche a la mañana ya no eran una iglesia perseguida, pero se fueron haciendo un poder opresor. Y fueron perdiendo de vista la unidad y se empezaron a hacer pugnas entre ellos. Así que, ¿cómo se puede enfrentar al mundo con poder? ¿Cómo se puede mantener la pureza de la iglesia? Con la unidad. Pero esa unidad nace de la relación con Dios. Amén. El historiador Heródoto dijo un día, dale poder a una persona sencilla que conozcas y verás quién es. El poder cambia a las personas. Lamentablemente esta mentalidad del poder jerárquico muchas veces nos afecta como iglesia. Y qué terrible es cuando nosotros, en lugar de ir en contra del mundo, en el sentido de permearlo con el Evangelio, no en el sentido de excluyente, sino en el sentido de permearlo con el Evangelio, nos dejamos de alguna manera moldear, Pastor Abraham, por esa hambre de poder. Y entonces esa hambre de poder crea lo que creaban los discípulos, desunión. Sí, pastor. Esa era la preocupación del Señor Jesús. Hasta entonces habían mostrado solamente celos y envidia. Y la obra de salvación del mundo iba a caer sobre ellos, sobre los discípulos. Y si seguían con celos y envidia, pues la obra tal vez iba a falsear, se iba a caducar. ¿No? Entonces el Señor Jesús ora por ellos, ¿no? Para que haya unidad, para que la unidad entre el Padre y el Hijo se pueda ver también entre los discípulos. Y yo creo que hubo mucha satisfacción en el corazón del Señor Jesús al ver a su iglesia primitiva cumpliendo, ¿sí?, la oración del Señor Jesús. Es decir, en la iglesia primitiva se vio unidad de propósito, unidad de misión, y entonces yo creo que hubo satisfacción en el corazón del Salvador cuando vio a su iglesia trabajando juntos, unidos. Una oración contestada, una oración que el Padre la escuchó y la contestó enseguida, ¿no? Días después hubo maravillas. Eso es lo que se puede lograr cuando se busca la unidad en Cristo Jesús. Y esa unidad, pastor, era, pues como decía el pastor Alejandro, la evidencia de que estaban unidos en Cristo, porque además dice, y cada día se unían a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban unidos en Cristo, unidos entre ellos, unidos en la misión. Sí, el Señor Jesús veía lo que venía, ¿no? Él iba a morir y sus discípulos iban a estar a expensas del mundo, burlas, críticas. Su maestro murió, su Mesías ya se murió. La fe en ellos podía venirse abajo.
Pero aquí dice, gracias, dice, porque ellos han creído en mí. ¿Sí? Han aceptado tu palabra y han creído en mí. Así que la unidad también se basa en la palabra de Dios. ¿Sí? Los discípulos debían santificarse en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, ¿no? Mantener la unidad en un mundo adverso. ¿Misión posible o imposible, Pastor Patricio? Pues con la vida de Dios es posible. Después de todo el escenario que Jesús miraba, persecuciones, sufrimiento, burlas, ¿sí? Era fácil que cada quien tomara un rumbo diferente, ¿verdad? Eso sería lo más lógico a veces, cuando una persona, una iglesia empieza a sufrir ese tipo de situaciones, el desánimo y decir, bueno, tal vez esto no es así. Por eso Jesús, cuando oró por ellos, fue muy específico con el Padre en relación a qué quería con ellos. Jesús dijo, en el versículo 11 dice, guárdalos en tu nombre, ¿sí? Protégelos, abrázalos, que todos estén cobijados bajo tu cuidado. Más adelante Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y una tercera petición que hizo Jesús por sus discípulos fue, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Jesús fue muy específico con Dios. ¿Qué es lo que Dios quería que hiciera a favor de sus discípulos? Por eso fue que, a pesar de las persecuciones, de todo lo que ellos sufrieron, siempre la verdad los mantuvo unidos. Porque ese es un elemento de la unidad. Estar en el nombre de Dios, ¿sí? Y guiados por la verdad, bajo una misma verdad. Correcto. Pastor Alejandro, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? ¿Cómo le hacemos? Los que estamos en ¿el mundo es un enemigo? ¿El mundo debe ser visto como un desafío, como un proyecto evangelístico? Aquí hay dos perspectivas. La primera, el Señor recuerda que el mundo los aborrecerá. El mensaje cristiano de entrada no es agradable, porque la palabra de Dios revela el pecado. ¿A quién le gusta que le digan sus errores? Que está mal. Tú tienes que convencer a la gente de que esté en el error y de que necesita la palabra de Dios. En esta época y en las pasadas, en diferentes circunstancias, pues la gente piensa que está bien. Pero dice, el mundo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció y vinieron las persecuciones. Hoy el mundo nos sigue aborreciendo a su manera, pero el mundo sigue aborreciendo la palabra de Dios. ¿Cómo llevarnos con el mundo? No, hay que tener cuidado, porque nosotros no estamos para odiar a la gente. Nosotros tenemos que aprender a amar a las almas e ir por ellas. Pero nos podemos contaminar en este mundo. En este tiempo, nosotros estar tan cerca, como han dicho los colegas, pues el mundo tiene conceptos de autoridad o de autoritarismo equivocados. Hay ganas, hay deseos de poder, búsqueda de poder, hay malas influencias en la cuestión, egoísmos. Además, hay conceptos que el mundo nos mete, que nos han educado a muchos de nosotros en ciertas culturas de donde estemos, que no tienen el fundamento bíblico o que no es lo que dice la palabra de Dios. El mundo, por ejemplo, vive en una especie de supervivencia del más fuerte, una selección natural, ¿no? Aquí el pez grande se come al pequeño y pégale a aquel, porque si no, él te va a pegar y te va a comer, así que hay que andar a las vivas. Esas cosas no siguen el fundamento de la palabra de Dios. ¿Cómo nos protegemos de eso? El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la guía para sobrevivir en un mundo de pecado y en un mundo de egoísmo. La palabra de Dios nos ayuda a entender cómo debemos acercarnos a la gente. Es la guía para recordarnos, mira, esto no es para que tú los odies. La gente que piensa diferente no es para que uno la odie. La Biblia nos recuerda que hay que aprender a llevar las escrituras. Que la gente que no piensa como nosotros no es para que la estemos criticando. Es para que le llevemos la palabra de Dios con alguna estrategia de las escrituras. Así que exactamente, el mundo me aborrece.
Pero ¿acaso yo le voy a responder igual? ¿Lo voy a aborrecer yo también? No. ¿Cómo? Y además, ¿cómo me cuido de todas esas influencias, de los malos conceptos sobre la unidad? Con la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué actitud tomar ante el mundo? El mundo nos va a aborrecer. ¿Qué actitud debemos tomar nosotros? Bueno, sí, la respuesta está en la palabra de Dios. Ora por tu enemigo, pide por el que te hace mal. O sea, la actitud correcta está aquí. Y cuando leamos la santa palabra de Dios y sigamos lo que nos dice, porque aquí está expresada la voluntad divina, pues vamos a tomar la actitud correcta. Como lo hizo el Señor Jesús esa noche. El mundo se manifestó en el corazón de Judas. El Señor Jesús le mostró amor, le lavó los pies, a pesar de que el Señor Jesús sabía lo que iba a hacer Judas. Se perdió uno, porque ese uno tomó las cosas del mundo. Se dejó contaminar. Se dejó contaminar por el mundo, ¿verdad? Bueno, pero aquí vemos la actitud correcta ante el mundo. Servicio y amor para ellos. Ellos responderán como ellos decidan hacerlo. Deseo a todas las gentes, dice, en ocasión de la cena de Pascua, Jesús demostró su divinidad revelando el propósito del traidor. Incluyó tiernamente a Judas en el servicio hecho a los discípulos, pero no fue oída su última súplica de amor. Esa es la actitud. Es la actitud que debemos tomar, ¿no? Súplica de amor, de parte de... ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, a través de su palabra. Entonces debemos suplicarle al mundo, hey, ven acá, reconcíliate. Ellos tomarán la decisión. Pero cada quien tendrá su oportunidad. Parece que Jesús presenta un cuadro difícil, ¿no?, que iban a enfrentar los discípulos. Pero también él dice en Juan 17, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y Jesús cumplió la misión que tenía en el mundo. Él mismo lo dijo en unos textos más atrás. Yo hice lo que tú me pediste, hice tu voluntad. Y así como yo lo hice, ellos también los envío. Y yo sé, Jesús seguramente dice que lo pueden ellos hacer, ¿sí? Y mismo Juan, ahí en la primera carta de Juan 2:17, hablando de ese concepto del mundo, él dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el hacer la voluntad de Dios es precisamente lo que nos da la seguridad en medio de un mundo difícil que tenemos que enfrentar. Así que, bueno, antes de hacer la pausa, creo que es importante recordar, cuando miremos al mundo, lo tenemos que mirar con amor y con propósito de salvación, porque así es como lo miraba Importante Jesús. Es que Dios no nos pide que nos aislemos. Dice el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Nosotros tenemos que predicar, tenemos que relacionarnos con la gente, tenemos que compartir la palabra. No somos ermitaños, ni solamente nos vamos a llevar por pura gente que piensa con pura gente que piensa como nosotros. Jesús no lo hacía. No, el Señor se relacionaba con los demás. Hay que tener amigos que no son creyentes. Hay que ir a trabajar, hay que hacer vida en el mundo. Pero dijo el Señor, Él pidió para que nos guardara del mal. No copiar las actitudes del mundo, no seguir el estilo de vida del mundo, más bien mostrar una forma amor diferente de vida. Y una estrategia de salvación. Claro. Vamos a hacer una pausa más, regresamos a la lección número 3 para que sean uno. Ya volvemos. Padre, a ti mi vida entrego, sinceramente yo te pido, vence conmigo mi Señor. Intenté ser fuerte pero ya fallé, 1000 veces ya me pregunté ¿por qué? Y si todo es tan frío, y si el sol se ha ido y no consigo más
quiero estar, mi Dios. Tal vez ni sé pedir, mas ven con tu amor a oír mi clamor. Si todo es tan frío, si el sol se ha ido y no consigo más cantar, ven y calma este corazón. Y yo escogí alabar tu nombre, al Dios que todo ve. Aún está oscuro, pero sigo por la fe. Y yo escogí alabar tu nombre, porque ese es tu querer. De tu amor y vida quiero yo pertenecer. Y yo escogí alabar tu nombre, a ese Dios que todo ve. No está oscuro, pero sigo con la fe. Y yo escogí alabar tu nombre, porque ese es tu querer. De tu amor y vida quiero yo pertenecer. De tu amor y vida quiero yo pertenecer. Bien, estamos llegando a la tercera y última parte de esta lección número 3 para que sean uno. Vamos a hablar en este tercer punto de la oración que el Señor hace en favor de los que han de venir, de los que han de creer. Colegas, pastores, definitivamente yo estoy convencido, el Señor cuando ora, pues aún por nosotros, Pastor Medina. La oración nos alcanza a todos nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos. El Señor ora también por nosotros y también vuelve a enfatizar que la evidencia de que estamos realmente siendo sus seguidores y sus discípulos parte de la unidad. Fíjate que el Señor esperaba que sus futuros feligreses, futuros creyentes, se mantuvieran unidos con el mismo esquema de los discípulos. El mismo esquema. La relación con Dios, primero. Que de ahí la unidad entre todos nosotros. Pero fíjate que eso es muy importante. ¿Cuál es el elemento que nos mantiene unidos? Es la misión. Es decir, como tú me has enviado, yo los envío. Es decir, ¿qué nos mantiene unidos a los creyentes en el mundo, a los adventistas? El Señor, yo no creo que Jesús esté pidiendo que seamos exactamente iguales, todos los adventistas en el mundo. De hecho, la iglesia adventista en el mundo no es igual. Es decir, en algunos lugares nos vestimos con ropa de frío y en otros lugares pues de calor, una guayaberita o una cosa más cómoda. Y tenemos diversas costumbres, una diversidad de la alimentación, pero siempre el Señor espera que el elemento que marque la unidad de la iglesia sea la misión. Eso no lo podemos perder. Aunque estemos en un sitio de mucho frío, con una chaqueta, quitándonos el clima, combatiendo el clima, o en un sitio de mucho calor, los adventistas debemos estar predicando el Evangelio. Unidad en la diversidad. Unidad en la diversidad. Hay sitios donde la iglesia enfrenta desafíos distintos que nosotros, pero el elemento que tiene que marcar es la unidad. Y otro factor que quisiera yo mencionar, colegas, cuando alguien viene a predicar el Evangelio con una supuesta nueva luz, pero golpea la unidad de la iglesia, aunque lo que diga tenga sentido, nosotros debemos cuestionarlo. Porque una persona que viene a dividir a la iglesia no
trae el mensaje del Evangelio. Una persona que con el pretexto del Apocalipsis o la salud o la justificación por la fe pretende hacer una división de la iglesia, pretende separar a los creyentes y hacer grupitos aparte, como lo hacen hoy algunos vividores del Evangelio, pues yo creo que no trae la palabra de Dios. El Señor fue muy claro, su mensaje es de unidad. Nosotros estamos para predicar la unidad, no para andar dividiendo a la gente con disque charlas teológicas o disque reflexiones teológicas. De teológico no tienen nada. Y asumiendo una autoridad o un liderazgo que nadie les ha dado. Creo que en eso los hermanos deberían tener juicio y criterio y decir, esta persona no me está hablando de la unidad, está dividiendo a la iglesia. Solamente con eso sería suficiente para decir, apártate de mí. Y hablando en contra del liderazgo y hablando en contra de la organización y desviando recursos, y regularmente así se trabaja. Mira, los compañeros, los pastores no somos perfectos. Y todo se puede decir en la iglesia. Todo se puede decir, pastor. Pero cuando tú vienes con la espada desenvainada a sembrar la desunión, tú lo que quieres no es hablar. Tú lo que no quieres es encontrar la verdad, como dijo Jesús. Tú lo que quieres es dividir. No te importa lo que te van a responder y no te importa lo que diga la palabra de Dios. Vienes con el afán de dividir y yo creo que eso no tiene ningún sentido bíblico. La gente debiera entender estas cosas. De quien viene a dividir está en contra de la predicación del Evangelio que Jesús está enseñando aquí en Juan 17. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, hemos de recordar que Dios escogió un pueblo. Dios tiene a su iglesia con un propósito. Dios no es exclusivista, no es que prefiera a alguien. Dios elige para que ese pueblo, para que esas personas que conforman su iglesia publiquen su amor, le digan a la gente, ¿no?, el plan de salvación. Así que entonces, decía el pastor, lo que debe de mantenernos unidos es eso, es la misión, el cumplimiento. ¿Por qué fuimos elegidos? ¿Por qué somos parte de la iglesia? Ahora, cuando no hay unidad, esto se diluye y no hay el poder de la predicación, pues se diluye y no hay fuerza para predicar el Evangelio. Por eso es que dice el Señor Jesús en San Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Dice, no ruego solamente por ellos, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, los que predican deben estar unidos para predicar, pero se van a unir otros que piensan diferente, que han crecido diferente, que han sido educados diferente, ingresan también a la iglesia. Entonces, Señor, ellos también necesitan encontrar unidad en los que están, deben unirse a los que están. ¿Para qué? Para proseguir con la misión, porque si los que entran no se unen con los que están, entonces puede haber división y la misión no se cumple. Ahora, ¿cómo pueden los que están y los que entran mantenerse unidos? En Cristo Jesús. ¿Sí? Lo que nos mantiene unidos es la verdad, es el amor en Cristo Jesús. ¿Cómo lo hemos de demostrar? Pues a través de una vida de servicio y amor para con los demás. Creo que el cristiano tiene dos premisas en su vida: glorificar a Dios y servir al prójimo, demostrando amor. Con eso, ¿verdad?, yo creo que nos mantenemos en unión. El amor desinteresado, amor al prójimo, pues es la mejor estrategia evangelística, pastor. Toda barrera, todo prejuicio cae cuando hay un acto de bondad, cuando hay un acto de amor, ¿no es cierto? Así que me parece que tiene bastante lógica. Utiliza el amor, la bondad como una estrategia evangelística para romper barreras y tirar prejuicios. A veces nosotros mismos nos convertimos en la barrera para que la misión se pueda cumplir. Jesús lo dijo muy claro, pastor, y usted lo ha mencionado. Jesús dijo, estén unidos para que el mundo crea que tú me enviaste. A pesar del panorama del mundo que se había presentado, Jesús dijo, el mundo va a creer.
¿sí? ¿Y cuál es ese elemento que ellos han de considerar? Pues precisamente la unidad de los discípulos. Ahora, dice la lección que Jesús y el Padre, ellos estaban unidos perfectamente en amor hacia la humanidad, en propósito hacia la humanidad. Y nosotros entonces tenemos que reproducir ese mismo modelo. Dice el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, Dios no espera menos de nosotros, sino ese mismo amor desinteresado que Jesús le ha manifestado al mundo. Correcto. Pastor Medina. Solamente enfatizar lo que decía el pastor hace un momento de, pues, precisamente la prueba que le debemos dar al mundo, que somos creyentes, es que estamos unidos. O sea, imagínate qué espectáculo le damos a la sociedad o a los vecinos una iglesia que se pelea, una comunidad cristiana que no se lleva bien, o que está hablando mal el uno del otro, o que no respetan a su pastor, o que no respetan a sus líderes, y los vecinos se dan cuenta. Es decir, menudo espectáculo, ridículo, es una iglesia desunida en este mundo. Es decir, una iglesia en la que a lo mejor pensamos diferente, pero tenemos la misma misión. A lo mejor tenemos costumbres distintas, pero tenemos la misma visión. Pero no, dice la palabra de Dios, para que el mundo conozca. ¿Y eso qué quiere decir? Tenemos que estar unidos, hermanos. Para el mundo, esa es la prueba, la unidad es la prueba de que estamos en Cristo, de que hemos puesto nuestros intereses al lado, hemos puesto nuestras supuestas necesidades al lado y todos vamos con el mismo objetivo, que es predicar la palabra de Dios. Hay un último elemento antes de concluir nuestro repaso que a mí me gustaría colocar sobre la mesa, que vale la pena mencionarlo. Algunos hermanos tal vez se preguntarán lo que la misma lección enseña, la unidad entre otros cristianos. ¿Qué pasa con los diferentes grupos cristianos? Nosotros como adventistas sabemos y creemos que no somos la única iglesia que se va a salvar. Creemos que el Señor tiene gente fiel en las diferentes denominaciones. Pero ¿cómo construimos esos puentes? ¿Hasta dónde podemos llegar en una relación con los demás grupos religiosos? Bueno, en ese aspecto nosotros no debemos olvidar que tenemos un panorama profético. Que en ese panorama profético hay una institución que en la Biblia se menciona como Babilonia, que pretende establecer una falsa unidad. Hay que recordar que los elementos bíblicos son imitados por Satanás y sus seguidores. Y en el tiempo del fin, esa unidad que el Señor quiere para su iglesia, Satanás la pretende establecer a través de una institución que en la Biblia se denomina como Babilonia, entre la iglesia, las iglesias, los gobiernos, el mundo, los poderes económicos. Yo creo que hay que tener cuidado y hay que seguir lo que dice la palabra de Dios. Estamos en el tiempo del fin. Nosotros de manera institucional debemos seguir la pauta que nos marcan las Escrituras. Y esa unidad que pretende utilizar Satanás, pues no es genuina. No es genuina, al punto que en el capítulo 18 y 19 viene un rompimiento con el caso de Babilonia. Ahora bien, en nuestra relación con otras iglesias y otras denominaciones, creo que debemos tener respeto absoluto y una relación civilizada. Los hermanos de otras denominaciones no son nuestros enemigos y tenemos que aprender a convivir con ellos. Y tú, pastor, pregunta, ¿hasta dónde? Pues hasta donde se pueda, hasta donde no haya un compromiso que comprometa a nuestra iglesia. Que no se comprometan principios, que no se comprometan creencias, ¿no? Sí, hay muchas personas sinceras ahí, ¿verdad?, que un día se unirán a la iglesia, ¿no? Dice el Señor Jesús, tengo otras ovejas en otro redil que ahora no están acá y las voy a traer. Y habrá un solo pastor y un solo redil. Nos marcaba la lección algunas cosas en cuanto a eso, ¿no?
¿hasta dónde debemos ir con ellos? Bueno, tenemos intereses sociales comunes, por ejemplo, la temperancia, la libertad religiosa y esas cosas. Yo creo que ahí podemos convivir con ellos en cuanto a eso, pero no comprometer nuestras creencias y prácticas. Creo que ese es el punto especial, y aprovechar esa relación que se pudiera dar para presentar la verdad tal cual está en el Evangelio, en la palabra de Dios. Creo que esas tres cosas, ¿verdad? Algunos asuntos sociales que promuevan y que esté basado en la santa palabra de Dios, no comprometer nuestras creencias y nuestras prácticas, y aprovechar esa relación para predicar el Evangelio. Así es, ¿no? Muy bien, vamos a concluir entonces nuestra lección. Hemos llegado al final de esta lección 3 para que sean uno. Vamos a despedirnos como acostumbramos con un comentario final de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Alejandro, agradeciendo el que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Ojalá que podamos mantenernos unidos todos en la misión y que prediquemos el Evangelio, a pesar de que somos creyentes en el mundo con una diversidad de costumbres y formas de pensar a veces. No olvidemos que lo que nos une es la misión. Gracias. Pastor Abraham. Creo que una de las preguntas que todo cristiano se hace es ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, la respuesta está aquí. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual es enviado. Procuremos una relación plena, íntima con el Padre, con el Hijo, ¿verdad? Para que podamos tener la vida eterna y mostremos la unidad y el amor que se requiere de cada miembro de la iglesia. Muchas gracias. Pastor Patricio. Jesús oró por nosotros, pero tenemos una parte que hacer. Dice el libro Testimonios para la Iglesia, cuán fervorosamente deben tratar de contestar esta oración en su vida los que profesan seguir a Cristo. Debemos esforzarnos porque esta oración sea una realidad en nuestra vida. Amén. Pues la mejor evidencia de que somos verdaderos seguidores de Jesús es la unidad. Que esta unidad realmente permee nuestras iglesias, nuestros hogares y nuestras vidas. Y que todo venga como resultado de una relación especial y permanente con Cristo. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.